Hola a todos, bienvenidos otra vez a su podcast Voces dentro de mí. Antes que nada me disculpo por no haber podido subir otros capítulos. He tenido mucho trabajo, he estado bastante ocupado y se me ha hecho un poco imposible poder seguir con este proyecto que tengo. Pero bueno, estamos otra vez de regreso y les pido una disculpa. Les traigo este nuevo capítulo y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de los duendes. De este ser mitológico, criatura de la naturaleza, un ser elemental también se les llega a llamar. Eh, es con características de tamaños pequeños, yo creo que de 10 centímetros a 15 puede ser, con barbita, sus gorritos, su ropita, y eh, son cuidadores de la naturaleza. Algunos dicen que te conceden deseos, son positivos o pueden ser negativos. Bueno, yo les traigo unas anécdotas personales sobre estos seres. Pues déjenme decirles a ustedes que yo personalmente, pues yo no había creído que existían. Eh, de niño yo había visto caricaturas de los pitufos, de estos duendecitos azules, pero hasta ahí nada más. Y una vez yo recuerdo que cuando tenía como por ahí de 4 años o 5, en la casa de mis papás, estaba en la noche, estaba dormido, bueno, dormido no, estaba acostado, no me podía dormir. Estaba al lado de mi madre y ella, pues sí, estaba dormida y eran altas horas de la noche. Yo creo que eran como las 12 o 1 de la madrugada. Y yo estaba viendo hacia la ventana porque se veía la luna, exactamente. La luna daba en la ventana del cuarto de mi mamá. Vivíamos solos, mi papá no estaba en ese entonces, él trabajaba lejos y mi mamá me cuidaba entonces. Era yo hijo único y entonces pues me quedaba con mi madre, ella estaba ahí. Y entonces una vez, esto nunca había pasado antes, ella dormida completamente y yo no podía dormir. Y entonces la ventana estaba grande ahí, iluminada por la luz de la luna, era enorme, era luna llena, muy brillante, y toda la luz daba en la ventana, iluminaba el cuarto. Entonces la ventana estaba cubierta por unas cortinas blancas. Y recuerdo que yo me quedé viendo a las cortinas y de repente vi que se empezaban a mover las cortinas. Y eso me sacó de onda porque se me hizo muy raro que se movieran las cortinas solas. Y de repente en esta cinta que sirve para abrir las cortinas, en este lacito que cuelga, se estaba balanceando un pequeño ser que yo al momento que lo vi dije es un duende porque tenía todas las características de los duendes. Era un ser pequeñito, yo creo que máximo 10 centímetros, era delgado, tenía, tenía un gorrito puntiagudo, curveado hacia atrás y, y lo más raro es que me daba miedo, o sea, yo me imaginaría que a un niño le atraería ver eso, pero a mí me daba mucho miedo, me daba terror verlos. Y entonces después se apareció otro, ya eran dos, y se empezaban a mover
marco de la ventana. Yo no podía verlos físicamente porque las luces estaban apagadas, pero la luz de la luna hacía que su silueta se viera a contraluz. Entonces yo podía ver cómo caminaban de un lado para otro, como si estuvieran jugando. Se paraban arriba del palo de la cortina, se bajaban por el lacito, se mecían en las cortinas. Entonces eso me espantaba. Yo le decía a mi mamá que ahí había un duende y la despertaba la despertaba y la despertaba varias veces y ella nunca lo podía ver. Siempre prendía la luz y ya no había nada. La volvía a apagar y no estaban. Se quedaba dormida y se volvían a aparecer. Entonces eso a mí me frustró mucho, que no se me creyera, porque yo solo era el que los podía ver. Y esa fue mi primera anécdota con los duendes. Ya jamás de ahí, a esos duendecitos nunca los volví a ver. Nunca se me volvieron a aparecer. Solo fue una vez y me espantaron muy, pero muy cabrón. Tengo otro segundo relato, que esto fue cuando yo tenía... La anterior fue cuando yo tenía como 5 o 4 años. Y esta me pasó cuando yo tenía como 17 años. Esto pasó cuando una vez íbamos a salir, íbamos a ir a una casa con mi papá, íbamos a ver una obra que él estaba haciendo. Íbamos con mis hermanos, íbamos a ir. Mi papá, según había dicho que iba a pasar por nosotros, él fue a otro lado, iba a regresar a la casa y cuando él pasara pues ya nos íbamos a subir todos al auto y nos íbamos a ir a la construcción que él estaba haciendo. Entonces, uh, pues nadie se había listado. La verdad nos hicimos bien güeyes, mis dos hermanos y yo. Y justamente cuando él llegó se nos había olvidado que nos teníamos que haber alistado. Y llegó y pues llegó algo estresado. Nos vio que no salíamos, estuvo silbando y silbando y no salíamos. Estábamos viendo la tele y de repente entra, llega y nos grita, nos enoja, nos hace... Pues nos regaña pues, porque la verdad sí nos pasamos de lanza. Y tenemos que habernos ido. Entonces, pues mi papá agarró, nos avisó y se metió al carro y nos esperó allá afuera. Y entonces, pues se supone que mi papá iba a ir a su terreno. Y entonces ya se subieron mis hermanos y yo, pero como se iba a hacer un poco largo el viaje, tenía que ir escuchando música. Y entonces pues llevaba mi teléfono, pero no llevaba mis audífonos. Entonces yo me regresé corriendo, me salí del carro y me regresé corriendo, me metí a la casa y entré a toda velocidad. Yo me quedo en el segundo piso. Hay una escalera de caracol que conecta el piso de abajo con el de arriba. Y pues yo me quedo arriba. Entonces yo tengo mi cuarto ahí. Y entonces tenía que ir a toda velocidad porque mi papá estaba súper estresado. Y entonces tenía que ir a la velocidad de la luz. Yo creo que esas escaleras las subí como en 2-3 pasos. La verdad, porque hice unas zancadas largas. Y subí. Y cuando subí a toda velocidad, me di la sorpresa que vi a un duendecito. Cuando subí a toda velocidad, o sea, como que le gané en subir a toda velocidad. Y lo logré encontrar caminando sobre el piso de mi cuarto. Y se me hizo muy extraño porque yo nunca lo había visto, nunca había escuchado ruidos en mi cuarto, eso sí. Pero pues no sé, de repente algún animalito se metió, porque de repente se meten lagartijas a mi cuarto, porque cerca de mi ventana hay un árbol. Y pues yo siempre tenía la ventana abierta y las lagartijas pasaban por ahí y se podían meter. Entonces pues pensaba que era eso o tal vez otro animal. Y a veces
Como mi mamá tenía gallinas, pollos y le gusta tener animales de granja, pues tenían, a veces había ratoncitos que llegaban a meterse a mi cuarto por abajo de la puerta, se metían y a veces los encontraba, los sacaba y o a veces traía a mi perrito, un schnauzer, y pues se los echaba y él pues como es un buen cazador de ratones pues los lograba atrapar. Era adicto, era un perro que era adicto a agarrar ratoncitos, la verdad. Lo enseñamos bien y eso sí sabía hacer. Entonces yo, yo subí, les digo que subí en dos, tres pasos al cuarto, pum, y ahí estaba ese, lo agarré en la pendeja, ese pinche duendecito, pero tenía alas, eso sí, tenía alas. Y pues era pequeño también, este era pequeño, logré ver algunas cualidades físicas que tenía y era que sí tenía dos piernas, dos patitas, tenía dos brazos y tenía alitas, pero no tenía, ¿cómo decirlo? Era como color ámbar, era como transparente, como esos muñequitos de tianguis que son de colores y que son transparentes como si fueran plástico blandito, no sé cómo se llame, ya se me olvidó, pero era como transparente. Y recuerdo que cuando lo caché, lo vi, yo lo vi que estaba en el suelo y él la agarró de rápido y se metió abajo de la cama. Eso sí, yo vi que cuando corrió movía sus patitas y sus manitas o manos o alas, sepa la madre, se movía demasiado rápido y se metió abajo de la cama y eso me sacó de onda porque yo me espanté y después como de un minuto dije, pues ahí está. Se metió abajo de la cama, de ahí no ha pasado, dije. Y me voy a agachar, aguanté la respiración porque sí me sacó de pedo. Y cuando volteé hacia abajo de la cama no había nada. Se había ido. Se había, no sé, desaparecido, esfumado, atravesado la pared, sepa lo que pasó. Pero eso me sacó de onda. Y agarré mis audífonos y me fui. Yo creo que me dio más miedo que mi papá me fuera a regañar que, que la misma aparición del duende Y ya nos fuimos. Y en el camino todo el tiempo fui pensando en qué habrá sido, si se habrá sido un duende, habrá sido un hada, porque tenía alitas. Eso sí, no le vi la cara, no le vi la cara. Sí, solo vi que tenía dos piernas, dos brazos y tenía como unas alitas y se movía muy rápido, como esos, ah, no sé, es como que sus alitas eran demasiado veloces, como los del colibrí, no sé, algo así. Y se metió en chinga a toda velocidad. Yo nomás vi que las patitas se movían a toda velocidad y se metió abajo de la cama y se desapareció y ya estuvo. Y bajé de rápido y le dije a mi mamá, bien espantado, le dije, bueno, entre espantado y sorprendido, le dije, mamá, ¿qué crees que pasó? Y ella me dice, ¿qué pasó, hijo? Y le dije, pues, acabo de ver un duende allá arriba. Ahorita que subí a toda velocidad allá arriba, lo encontré y lo vi. Pero así nomás le dije. No le dije ni cómo era, ni de qué color, ni si tenía gorrito, nada, no. Yo nunca le dije nada. Nomás le dije, acabo de ver un duende y vámonos, porque ya me están esperando. Nunca le dije la apariencia física de este ser. Y me fui. Ya después, ya se pasó ese día. Y otro día mi mamá me dice, ¿qué crees? Vi a tu duende, me dice así. Y yo dije, ah, cabrón, me está mintiendo, me está vacilando mi mamá, ¿no? Es lo que pensé porque mi mamá siempre, pues es como que no creyente de estas cosas.
o aparenta hacerlo, no sé. Como que trata de engañarse a sí misma de que esas cosas no existen. Pero no sé. Y yo dije, ¿a poco sí? ¿A poco sí ya lo viste? Dije, sí, sí, ¿cómo no? Y dice, sí, sí, lo acabo de ver. Ese día que me dijiste que había un duende allá en tu cuarto, subí por curiosidad. Y dice que ella vio algo también chiquito. Y le dije, bueno, a ver entonces, ¿cómo es? Porque si me estaba mintiendo, me iba a decir, pues tiene pantaloncitos, tiene unas botitas, tiene un gorrito, tiene ropa de este color y así, ¿no? Y le dije, a ver, entonces si lo viste cómo es. Y ella me dice, pues era muy chiquito. Dice, era chiquito, tenía dos piernas, dos brazos, y se movía muy rápido. Pero no tenía color, era como transparente, así me dijo. No tenía como color carne, no tenía como color moreno, así, pero era transparente, era como amarillo transparente, me dijo así. Y entonces eso me sacó mucho de onda porque entonces sí lo había visto de verdad. No era mentira de lo que me estaba diciendo y yo nunca le había dado ninguna información de eso. Y entonces eso me confirmó que sí, no me lo imaginé. Porque yo cuando me fui de ahí, me fui imaginando que era una alucinación, pero ella me confirmó que sí era verdad lo que yo había visto. Entonces, eso confirmó que sí había un duendecillo ahí. Y hasta ahí se acabó esa historia. Ahora, les tengo otra donde esto fue ya tiempo después. Esto me pasó en la casa de mis tíos. Estuve viviendo un tiempo en la casa de mis tíos allí en Estados Unidos. Y estuve en su casa. Ellos me brindaron su casa para quedarme un rato y yo estuve ahí. Yo la cuidaba, ellos se iban y yo la cuidaba. A veces me quedaba yo ahí. Yo, bueno, todo el tiempo estuve ahí viviendo, pero ellos a veces iban pues a su terreno o cosas así. Se iban de vacaciones y pues el único que estaba en la casa era yo y cuidaba sus animalitos que tenían ahí. Entonces, un día no estaban ellos. Ellos se habían ido a su terreno a quedarse allá. Y entonces yo era el único que estaba en la casa. Y un día decidí crearme un podcast que no es este, era otro que tenía. Ya borré esos videos, digo esos episodios porque quise empezar otra vez de cero con ustedes. Pero sí tenía varias visitas en ese podcast anterior y se llamaba igual. Entonces yo estaba haciendo ese podcast, estaba muy tranquilo, sin hacer ruido. Yo imagino que tenía como unas 2 horas en silencio haciendo el podcast en mi teléfono porque no tenía computadora y estaba en silencio. Ya era de noche y tenía la luz prendida nada más en mi cuarto. La única luz que había prendida de la casa era la de mi cuarto y era una casa de 2 pisos. Y entonces yo estaba en silencio así, haciendo el podcast, estaba escuchando todo con audífonos y de repente sentí así como cuando alguien te está viendo, una presencia. Ya llevaba como 2 horas ahí en una esquinita haciendo eso y de repente volteé y así muy chingón, un, un duendecito, bueno, era una sombra que aparentaba tener la forma de un duende. Yo vi la pura sombra, era como una silueta andando, una silueta 3D caminando sobre el piso. O sea, yo tenía la puerta, o sea, la entrada de la puerta, para atrás era pura oscuridad porque las luces del pasillo estaban apagadas, las luces de los otros cuartos estaban apagadas y la única luz que iluminaba era la de mi cuarto. Y entonces ese ser entró de la oscuridad
pasó la puerta, entró así como si nada, como si fuera su cuarto. Y cuando yo volteé a verlo, porque sentí la presencia como iba entrando, él como que sintió que yo volteé a verlo y lo vi y se regresó caminando para atrás y se metió en la oscuridad y se desapareció. Entonces a mí eso me sacó mucho de onda porque era de noche, yo estaba haciendo algo que nada que ver con temas paranormales y de repente veo esto que es un duende que es como sombra y se metió al cuarto y se regresó cuando lo vi y se desapareció. Entonces yo me paniqué bien cabrón porque dije, ¿qué pedo? Si salgo hacia el pasillo de donde él se fue a meter a la oscuridad, no sé, me va a atacar porque pues me sacó de pedo porque era todo negro. Pues yo creo que si es negro es malo, aunque solo sentí la presencia y no sentí su negatividad, porque de repente yo llego a otros lugares y siento cosas negativas y hasta el vello de los brazos se me eriza y se me hace la piel de gallina. Entonces me sacó mucho de onda y sí me espanté por el color del duende, todo negro, era todo negro, todo negro. Era una sombra andando, una sombra 3D y se regresó a la oscuridad y se fue. Entonces ya ahí agarré me hice güey, la neta me dio miedo, me dio culo salir. Y ahí ha pasado una hora, ya que se me pasó, salí, agarré el pasillo y corrí, prendí las luces. Prendí las luces de todo el pasillo, de abajo de la cocina, de la sala. Y ese día no las apagué, la neta. Esa vez sí me paniqué bien macizo. Pero sí me sacó de onda. Y ya no volví a ver a ese duende o esa sombra. Pero los caballos de mi tío me confirmaron que sí había duendes porque yo los alimentaba a estos animales y los llegué a ver con trenzas en su crin. O sea, en el pelo del caballo tenía trenzas que tú los ves y tú dices, estas trenzas no se las hacen los caballos aunque se estén tallando contra ellos mismos, contra la pared. No se hacen ese tipo de trenzas porque eran trenzas muy difíciles y yo hasta se las llegué a cortar una vez porque hasta tenían forma como de columpio esas trenzas, como una trenza se unía con otra trenza y se hacía un columpio y se la llegué a quitar y se la llegué a quitar a la yegua que era la más agresiva, pues me daba miedo pero se la llegué a quitar y la guardé, pero no sé, me dio miedo y tiré ese pelo, la verdad, lo tiré. Si no, si tuviera esas fotos se las pondría, pero eh, cambié de teléfono y todas mis fotos se quedaron ahí. Pero eso fue lo que pasó con ese duende. No sé si era bueno, no sé si era malo, pero por el color que tenía, no lo sé. Me hizo dudar. Y hubo otro suceso ahí también que pasaron en esa casa, pero ya es otro tema. Les voy a contar otro pedacito. Esta ya no sé si sea el mismo duende, pero estaba ahí, un día estaba jugando videojuegos, tenía mi consola, tenía una tele ahí en el cuarto donde yo me quedaba con estos tíos y un día estaba así bien entretenido jugando al Fortnite. O sea, tenía la vista puesta, ya era casi iba a terminar el juego perdón, y yo estaba viendo mi mirada hacia la tele y de repente vi que una sombra vino, se paseó por el cuarto y se metió abajo de la cama. Entonces, como antes ahí vivía mi prima y tenía un perro, un Shih Tzu, pues yo creí que era él, porque yo no lo vi directamente, yo estaba enfocado viendo hacia la tele, estaba muy entretenido y solo vi que algo pequeño llegó y se metió abajo de la cama.
Y dije, ah, pues es el perro. Y vi que no se salió, nomás como que vi con el rabillo del ojo que pasó y se metió, pero no vi que se salió. Entonces ya se acabó el juego, me mataron en el juego y ya separé la mirada y dije, ¿qué onda? ¿Por qué se vino a meter este perro aquí? Y me asomé abajo de la cama y no estaba nada. Y de repente el perrito pasa por fuera, caminando. Y dije, ah cabrón, entonces, ¿qué fue lo que se metió? Y ahí sí me saqué de pedo porque vino una sombra de afuera, de la sombra otra vez, de la oscuridad. Vino y se metió abajo de la cama. Y de ahí se quedó y ya no se salió. Pero sí, en esa casa me pasaron varios sucesos paranormales. Esas fueron mis historias, mis anécdotas. Espero que les haya gustado y pues denle me gusta, síganme, suscríbanse si quieren. Ya saben, subiré de vez en cuando. Estoy ocupado, pero espero que pues que me entiendan. Muchas gracias. Bye.